Hola, acabo de instalar un programa de inteligencia artificial llamado Ask Al. Es súper bueno, lo recomiendo, pero te dan tres preguntas que tú puedes hacer durante el día, como es la versión gratuita. Y le hice la pregunta, ¿cuál es, ¿qué es el plan Kakergi? Ahí me equivoqué, porque realmente era plan Kalergi. Y automáticamente se dan cuenta del error y dice, no existe un plan llamado Kakergi. Tal vez te refieres al plan Kalergi, que es una teoría conspirativa que sostiene que existe un plan secreto para mezclar razas y crear una sola población en Europa, homogénea, supuestamente promovido por una élite globalista. Esta teoría se basa en la idea del conde Richard Nicolaus, un escritor filósofo austrohúngaro de origen mixto, japonés y austriaco, quien propuso en la década de los 1920 la creación de una Federación Europea para evitar la guerra y promover la cooperación entre los países europeos. Sin embargo, sus ideas y su legado han sido tergiversados por grupos extremistas y nacionalistas para promover una agenda racista y anti-inmigrante. Es importante tener en cuenta que estas teorías conspirativas no tienen ningún fundamento real ni científico y son perjudiciales para la convivencia pacífica y la diversidad. Aquí viene lo bueno. Y la diversidad cultural. O sea, esta inteligencia artificial nos está diciendo que nosotros realmente pensamos que esta inteligencia artificial piensa por sí misma y solamente se creó con el fin de que no se vaya ni para un bando ni para el otro. O sea, debería ser absolutamente neutral. Por algo es la inteligencia artificial y te responde absolutamente todo. Pero automáticamente se va a la versión progre, a la versión globalista, a la versión de los zurdos, porque ataca a cualquier pensamiento que piense diferente por el solo y mero hecho de criticar la inmigración, ya ellos lo atacan. Y dicen que esto es perjudicial para la convivencia pacífica. ¿Qué convivencia pacífica si estamos rodeados de delincuentes, de terroristas y de vándalos narcotraficantes en todos los países de América Latina? Entonces ellos te venden la pomada de que todo, ay, que esto es pacífico y que la diversidad cultural, la que recientemente vimos del, del pariente del George Jackson y todos los degenerados del gobierno, es lo máximo, es una hueá maravillosa. Entonces, ya, dejando ese tema, paso a la siguiente pregunta. De teoría, yo le pregunto, de teoría todo pasa a la realidad, le digo yo. La ONU actualmente conspira contra Chile para instaurar la Agenda 2030, que son los socialismo y comunismo mezclados con una tecnocracia. Y ellos me responden, no hay evidencia de que la ONU esté conspirando contra Chile o cualquier otro país para instaurar la Agenda 2030. Absolutamente falso, porque ya está avanzando la Agenda 2030. Lo vimos con carabineros con los cascos azules, lo vimos con la ideología de género, la ley ESI y todo lo que te puedas imaginar en porquería más grande y que va en perjuicio para Chile. No tiene ningún absolutamente beneficio para nosotros. Y ya. La Agenda 2030 es un plan de acción global adoptado por los países miembros de la ONU en el año 2015 para erradicar la pobreza. Y ustedes han visto cómo están las poblaciones o los campamentos multiplicados por 1000 o por 10.000. Se ha multiplicado la pobreza acá en Chile porque no, los políticos y estos globalistas nos exportaron la pobreza y nos la trajeron hacia acá. O sea, nosotros deberíamos haber estado con pobreza prácticamente cero si no hubiesen llegado esta clase de inmigración de mala calidad. No han traído lo peor de lo peor, como dijo muchas veces Donald Trump. Entonces, vamos a leer lo que sigue. Es cierto que la Agenda 2030, ahí reconoce, es cierto que la Agenda 2030 incluye objetivos ambiciosos. Yo diría que más que ambicioso, populista y con el objetivo de especulación financiera y destrucción de los países. Esa es mi opinión personal.
objetivos ambiciosos en materia de desarrollo sostenible. Ahí donde entran los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que se está aplicando en Chile mediante la Agenda 2030, recuerden, ODS. Pero no se trata de una agenda comunista, mentira. Es prácticamente comunista todo lo que están haciendo en Chile. Ni socialista, obvio, socialista y globalista. Y con retoques comunistas. Esa es la Agenda 2030 y ellos no lo reconocen. La inteligencia artificial no lo reconoce, imagínense, sino de un compromiso global para promover un desarrollo equitativo, justo y sostenible. Es como lo mismo que escuchamos de la Agenda 2030, de los globalistas, de la prensa vendida que le trabaja a la Rothschild. ¿Por qué? Porque Rothschild es dueño de Reuters, el medio de comunicación, la casa central de las telecomunicaciones de noticias en habla hispana y en inglés y en otros idiomas. Entonces, desde ahí, desde esa plataforma gigante, emiten la información y todos los otros medios de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, repiten absolutamente todo como loros. Entonces, los Rothschild son dueños de Reuters y la otra se llama Prensa Asociada o Associate Press, y esa tengo entendido que no tiene mucha relación con ellos, pero algo tienen que ver con los Rothschild, que sea con George Soros. Así que así está la cosa. Dice, la Agenda 2030 se basa en principios de la democracia, la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos. Ahí es donde entran los derechos humanos. Y reconoce la importancia del sector privado y la innovación tecnológica para alcanzar sus objetivos. Obviamente que el globalismo tiene tanta plata y estas familias dinásticas tienen tanto dinero que compraron a los grandes empresarios y a las transnacionales, obviamente que son de ellos. No hay ninguna evidencia que sugiera que la Agenda 2030 tenga como objetivo instaurar un sistema comunista o socialista y afirma lo contrario, carece de fundamento. O sea, nosotros los conspirativos, nosotros los patriotas, los libertarios, estamos siendo conspirativos y además carecemos de fundamento, siendo que siempre nosotros le achuntamos a todo lo que va a pasar en 1, 2, 3 años, incluso en 10 años de plazo, lo que va a pasar en el futuro. Y siempre le achuntamos un 90% de las probabilidades de las veces. Y ellos nos están prácticamente descalificando y minimizando en todo lo que hacemos. Nosotros nos basamos en información real, en información, buscamos de aquí y allá. Somos como un tipo de robot. Buscamos la información y luego de procesar toda esa información en nuestra cabeza, que son millones de cosas, logramos sacar una conclusión de que realmente esto está atacando a nosotros. Esto no es una conspiración, es un hecho real, empírico, de que la ONU y el globalismo quiere hacernos daño a los estados, naciones, países. Quiere dividir y crear guerras civiles, conflictos de donde no la había visto nunca. Y siempre cuando está la ONU metida en algún país, queda la cagada. Si todos sabemos, estuvo en Haití, tuvieron cascos azules de Chile, de todos los países del mundo tratando de controlar la situación. Y tú te preguntas, ¿lo controlaron? ¿Hicieron algo? Eso se estabilizó, no hubo más tráfico de pequeños, o corrupción, o robo, o asesinato. La criminalidad disminuyó porque estuvo la ONU ahí. Se incrementó y está totalmente incontrolable Haití y otros países donde ha estado la ONU. No ha hecho absolutamente nada. No sirve para nada las Naciones Unidas. Para nada, para nada. Incluso hay publicaciones donde ellos violan pequeños o hacen violaciones de mujeres o cosas horrendas. ¿Por qué? Porque se le dan con la autoridad y se creen, no sé, una autoridad superior a un policía de un país, incluso a un miembro no sé, pero se la dan de hacer lo que ellos quieran en otros países. ¿Por qué? Porque están protegidos por la ONU tiene abogados, la ONU tiene defensores militares supremos,
La ONU tiene políticos, puede comprar esto, puede comprar esto a otro. Así que cualquier trabajador de la ONU puede hacer lo que ellos quieran. No, la cosa no es así. Y ya, pasamos a la última pregunta, creo que es, que le dice, le digo yo, hoy en día no hay democracia en Chile, solo hay corrupción, políticos imponiendo una nueva constitución que los chilenos nunca pedimos cuando se rechazó el año pasado con un 62% de rechazo a la nueva constitución. De aquí me responde largo, porque no hay otra forma de ser más certero y categórico. Es importante reconocer la democracia, es un proceso en constante evolución, sobre todo en materia de delincuencia, terrorismo, narcotráfico y el robo fiscal, el robo mediante los impuestos, porque los impuestos no los pagan los ricos, lo pagamos nosotros en la comida, en los remedios y en toda la wea. Es el proceso democrático de estos políticos corruptos. Entonces ellos lo encubren, la inteligencia artificial lo encubre. Si fuera un comentario globalista lo encubre, si fuera la prensa globalista lo encubre, si fuera un personaje de la política también diría lo mismo, pero nosotros, el pueblo, los chilenos o el patriota del país que sea, si tiene pensamiento crítico, a nosotros nos quieren matar por tener pensamiento crítico, ya nos están matando en redes sociales, entonces ellos se van en contra de nosotros. Nuestro pensamiento es descartable para ellos. Es importante reconocer que la democracia, me dicen ellos, es un proceso constante, evolución, y ningún sistema político es perfecto. Obvio que ningún sistema político hecho por ustedes, los corruptos y buenos maricones, es perfecto. Es absolutamente imperfecto y diabólico. En cuanto a Chile, es cierto que el país ha enfrentado desafíos en términos de corrupción y falta de representatividad política en los últimos años. Sin embargo, es importante destacar que Chile es considerado un país democrático, con elecciones libres y justas. Seguramente que la izquierda no hace fraude electoral. Lo ha venido haciendo desde los años 30, 40, desde que se creó el Partido Comunista. Un poder judicial independiente. El poder judicial, claro que es independiente, pero está lleno de gente de izquierda y de extrema izquierda que un día fue universitaria y que de universitario pasó a ser abogado y de abogado se metió en los sistemas penales, judiciales, Corte Suprema y ahora están haciendo la más grande asquerosidad que nunca hemos visto en la historia de Chile, metiendo preso a carabineros inocentes, metiendo preso a gente como John Covin, que se defendió de un lumpen delincuencial el año 2020 y que le metieron 10, 15 años de cárcel por haberse defendido, haber disparado y no haber matado a nadie, solamente herido a una persona. Y a él le tiraron un camote para asesinarlo con un camote que pesaba cerca de 30 kilos. Se lo tiraron en la cabeza. Entonces eso no es un intento de asesinato, solamente ellos inventan sus ficciones jurídicas para perjudicar a la gente decente, ya sea extranjera, en este caso John Covin era de Estados Unidos, o si hubiese sido un chileno que se hubiese defendido durante el estallido terrorista narcochavista, también no hubiesen metido a la cárcel o lo hubiesen colgado en una horca. Así funciona el sistema cuando está absolutamente corrupto, cuando no tiene la capacidad de crítica, de análisis, solamente se lleva a la horca o a la hoguera por llevar a la gente, y sobre todo a la gente decente y a la gente honesta. Y sigamos con esto. Esta es la respuesta, repito, de la inteligencia artificial que me da a mí a las preguntas que yo le hice, las preguntas que le ejecuté. Y me siguen respondiendo sobre esto. Respecto a la nueva constitución, es importante destacar que el proceso constituyente es una oportunidad para que los ciudadanos puedan participar activamente en una definición de las normas fundamentales del país. Es cierto que en el plebiscito de octubre del 2020 hubo un 62% de votos en contra de la nueva constitución. Obvio, po. Y ya con eso era respetar el 142 y se acabó el huevo. No había nueva constitución, no se creaba nuevo proceso constituyente, no había nuevo huevonaje y se acababa la wea. Pero siguieron. Y aquí le puso la inteligencia artificial.
pero en el plebiscito posterior de mayo de 2021, la mayoría de los votantes eligieron una convención constitucional para redactarla. O sea, la cocina política. Es importante tener en cuenta que la convención constitucional es un órgano democrático, compuesto por representantes elegidos por la ciudadanía, en un proceso electoral transparente y con reglas claras. Convención tiene la tarea de redactar una nueva constitución que refleje los valores y necesidades de la sociedad chilena. Deberá someter el texto final a un nuevo plebiscito. O sea, nos agarraron por el huevo y nos pasaron por la raja los políticos con la cocina política y la violación del 142, aunque sigue vigente hoy en día, pero reescribieron en otro artículo de la Constitución. O sea, cuando todos pensábamos que habían violado el 142, hicieron una artimaya, una cortina de humo con otro tipo de noticias, y eso pasó desapercibido. Pero al investigar, al meterse a la Constitución de nuevo, el 142 seguía. Por lo tanto, ellos no violaron ningún artículo de la Constitución, solamente reescribieron sobre la Constitución y siguieron con su proceso ilegítimo, ilegal, el que están haciendo hoy en día. Y la inteligencia artificial me sigue respondiendo. En resumen, aunque es cierto que Chile enfrenta desafíos en términos de corrupción y representatividad política, es importante reconocer que sigue siendo un país democrático y que el proceso constituyente actual es una oportunidad para los ciudadanos. Participen activamente en una definición de las normas fundamentales del país. ¿Y por qué no reconoce la inteligencia artificial? Mañana le voy a preguntar a la inteligencia artificial que se reconoce en la Constitución actual del 2015 de Ricardo Lagos como la mejor constitución del mundo prácticamente después de Estados Unidos. Esa pregunta quiero hacerle mañana y puedo hacerle otras 2 preguntas más. Entonces aquí alcancé mis 3 límites. Hice la pregunta sobre la nueva constitución, hice la pregunta sobre la teoría de la ONU que conspira contra Chile mediante la Agenda 2030 y que es el plan Kalergi. La misma pregunta que había hecho Rubén de CLB Enigma, se la hice yo y prácticamente me respondió lo mismo. Es idéntico a lo mismo, no hay otra cosa. Así que está absolutamente guateando la inteligencia artificial y nos vemos en un próximo capítulo.